Buenos días. Mi nombre es Alex Caicedo. Soy profesor del área de economía y este es el siguiente video donde estamos tratando aspectos básicos de la macroeconomía. En el primer video se trabajaron los conceptos de oferta agregada, demanda agregada y el equilibrio macroeconómico. Luego seguimos trabajando con el tema de la producción. Todo país, de acuerdo a sus recursos, tiene unas posibilidades de producción, las cuales pues, se miden a través de lo que se conoce con el nombre del Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto se puede medir o se puede analizar desde tres enfoques fundamentales. Uno, por sectores, por eso se observa el sector primario, donde está la agricultura, la ganadería, en términos generales el sector agropecuario, el sector minero, que son los que generan los productos básicos, o sea, las materias primas. En segundo lugar está el sector manufacturero, el sector de la transformación, donde a través de industrias pues, se cogen los productos básicos y se les agrega valor. Por eso tenemos los sectores de las confecciones, de la metalurgia, de la metalmecánica, los sectores de la petroquímica, entre otros. Y en tercer lugar está el sector terciario, que es el que trabaja el tema de los servicios, donde usted encuentra los servicios de la educación, de las comunicaciones, de la salud, del transporte, entre otros. Entonces, ese es un enfoque, analizar la producción por sectores. Segundo, se supone que en esas producciones intervenimos las personas y todo eso se traduce en unos ingresos para las personas. ¿Cómo se analiza? Por un lado, las rentas de los salarios para todos aquellos que están empleados. Los ingresos que generan los autoempleados y los que tienen empresas a través de sus utilidades, sus ganancias y los dividendos. Los ingresos que reciben las personas que tienen propiedades pueden ser inmuebles o bienes inmuebles y los alquilan. Entonces ahí está la renta de los alquileres y están los ingresos que reciben las personas cuando tienen dinero y lo prestan a través de los rendimientos de los intereses que cobran. Entonces, ese es un enfoque del PIB por el tema de la renta. Y hay otro enfoque desde la concepción de la demanda agregada a través del consumo. Entonces, consumo, ¿por qué consumo? Porque lo que se produce, pues alguien se lo tiene que consumir. Entonces, por eso tenemos el consumo que es, digamos, el nombre técnico a lo que demandan las familias, las personas, el consumo que hacen las empresas como tal, en términos, porque las empresas son las que hacen las inversiones, comprando máquinas, comprando inventarios, comprando bienes intermedios, el consumo que hace el gobierno a través de los gastos de funcionamiento, a través de las inversiones. Ese es otro tipo de consumo. Y el consumo que hacen los países extranjeros, ¿correcto? Y esa interrelación que hay entre exportaciones e importaciones. Entonces, por eso se encuentra ese enfoque del PIB, cuando uno dice que el PIB o el PIB es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más el saldo neto de las exportaciones. Ahora bien, ese PIB, en la medida que va pasando el tiempo, se va midiendo para mirar cómo cambia, para determinar si crece o decrece, o si se estabiliza. Por eso es importante observar qué pasa año tras año y también es importante verlo en lapsos de tiempo, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. Pero lo importante es que el análisis hay que hacer. ¿Qué es lo que busca todo país? Pues ya lo hemos dicho, busca crecimiento económico, porque se supone que el crecimiento económico va a generar, desarrollo económico y desarrollo social. ¿Sí? Esa es una premisa. Entonces, es importante el tema del crecimiento económico como tal. La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de la renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años.
O sea, crecer económicamente es producir más bienes, producir más servicios. Y ese aumento de producción de bienes, ese aumento de producción de servicios, tiene que también implicar un aumento de la renta, un aumento en los ingresos de las personas. ¿Sí? Por eso existen las teorías del crecimiento. Los estudios económicos que han tratado de definir este fenómeno se engloban en la teoría del crecimiento económico y se centran en el estudio de las mejoras que experimentan las economías en un número de años determinados que normalmente suelen extenderse al largo plazo. Por eso hay que hablar de los temas de los ciclos, que más adelante los vamos a mirar. Ahora, no se trata únicamente de decir qué tanto se creció, sino saber cuáles son las causas de ese crecimiento. Además, porque también se pueden dar situaciones donde ciertos sectores económicos crecen y otros sectores económicos decrecen. ¿Sí? ¿Qué es fundamental para eso? Es fundamental para esto lo siguiente. Mire que estamos hablando del crecimiento, estamos indicando que es cuando se elevan los niveles de producción del país. Cuando estamos diciendo que producen más bienes y servicios, estamos elevando los niveles de producción del país. Ya dijimos que se calcula pidiendo el PIB, o sea, valorando el PIB. ¿Cuántas unidades se produjeron y cuál es el precio o el valor de esas unidades? Pero también dijimos, cuando analizamos y vemos el crecimiento, no solamente es importante saber qué tanto porcentaje creció, sino qué incidió en ese crecimiento. Hay unas variables de crecimiento económico y hay unas variables macroeconómicas. En términos de recursos humanos, en términos de población económicamente activa y en términos de conocimientos y habilidades. Mire que esto se refiere al tema de la gente. ¿Sí? Entonces es indispensable hacer la construcción de un capital humano, porque al final las personas somos las que dinamizamos la economía, somos los que creamos los productos, somos los que inventamos, somos los que innovamos, somos los que trabajamos, ¿sí? Entonces, pues los recursos humanos somos fundamentales para el tema del crecimiento humano. Y eso está sentado en la población. ¿Cuál población? Fundamentalmente la población económicamente activa. Personas que están en edad para trabajar, más adelante lo vamos a mirar. ¿Sí? Pero sí es indispensable que lo haya y que esas personas que son potencialmente económicamente activas, pues tengan los conocimientos y habilidades que les permita interactuar, que les permita trabajar, que les permita producir, que les permita contribuir al crecimiento de la economía. Eso por un lado. Por el otro lado, otra variable, los recursos naturales. O sea, en la medida en que el territorio sea más grande, más amplio, pues se comienza a determinar qué tipo de recursos naturales tiene que se puedan explotar económicamente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el tema del petróleo, el tema del carbón, el tema del oro, el tema de las esmeraldas, esos son recursos naturales. El tema del agua es un recurso natural. Y así sucesivamente, pues hay que aprovechar esos recursos que se tienen para desarrollar actividades. Aunque no necesariamente, ojo, para tener un producto industrial grande y amplio es un problema de territorio. Te puedes encontrar países que son muy pequeños, pero que tienen grandes montajes industriales que te hacen enormes producciones, ¿correcto? Aunque son pequeños y tengan productos naturales escasos. Simplemente los cogen, los traen y los importan y dentro de su territorio ya hacen todo el proceso de industria. Por ejemplo, es el caso de un país como el Japón, por ejemplo. ¿Qué más se necesita para el crecimiento económico? Recursos de capital. Recursos de capital porque pues hay que hacer montajes industriales, hay que montar empresas, se necesita fondear, se necesita montar máquinas, se necesita armar unas estructuras y unas infraestructuras que permitan hacer todos estos procesos. Y por el otro lado, digamos que esos capitales van a permitir impulsar la creatividad, la innovación,
alcanzar nuevos desarrollos tecnológicos que son importantísimos porque eso es lo que va a generar valor, eso es lo que va a agregar valor. Y en la medida en que se agregue valor, pues eso va a permitir que la economía crezca de mejor manera. Desde la parte macroeconómica hay que incentivar el consumo. Es fundamental que las personas estén ocupadas, tengan un empleo, o generen un autoempleo, tener una empresa, para que las personas que están allí pues puedan consumir los productos. Ahí hay que impulsar el consumo. Hay que impulsar la inversión. Si hay unas personas que requieren más productos en términos nacionales y en términos globales, pues entonces hay que invertir. Hay que invertir para poder producir más. En tema del gasto público, pues se supone que el funcionamiento del gobierno en la medida en que desarrolle infraestructura, desarrolle programas sociales, programas de inversión, carreteras, plantas de energía, todo, bueno, todo lo que se requiera de ahí para adelante, pues eso va a impulsar la economía. En el tema de las exportaciones, en la medida en que un territorio pues, venda por fuera productos, eso va a contribuir al tema de crecimiento. Por eso es importante la creación e innovación de empresas, en ese sentido. Es supremamente importante. Porque la creación de empresas aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta el consumo. Es como una lógica que normalmente se puede allí o se va a dar. Es de tener en cuenta dentro de esto pues que hay unas variables financieras que afectan la inversión. Yo no diría solamente que afectan, sino que impactan, porque las variables financieras a veces desestimulan la inversión o a veces la estimulan, dependiendo de cómo se esté. En alguna parte hablé ahorita sobre el tema del crecimiento que se observa por ciclos, y es muy importante esa parte. Entonces, como ciclos, ¿qué es lo que pasa? Normalmente el tema del crecimiento se centra en fases como la expansión, que es la fase donde tiene el mayor crecimiento económico, donde se habla que las economías pueden estar creciendo a tasas del 5, 6, 7, 8% por año. ¿Sí? Esa es una fase de expansión grande, se da, digamos, por eso es que hay que estar innovando productos para poder que la economía vaya creciendo y montar más empresas para que cada vez crezca más. Hay una fase de auge donde todavía hay crecimientos, pero son crecimientos que cada vez se van a estar presentando de una menor manera. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar en puntos donde se conocen como los puntos pico, donde está, digamos, la saturación del crecimiento. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con los productos. Los productos entran dentro del mercado, van creciendo, pero ya llega un momento donde hay una saturación de productos en el mercado. Está relacionado lo mismo con lo otro. Luego vienen fases de recesión. ¿Cuáles son las fases de recesión? Cuando la economía, en vez de crecer, comienza a decrecer. ¿Sí? Se va volviendo un poco más lento, digamos, los procesos, o por múltiples problemas. Entonces ya la economía, en vez de crecer año tras año, está en un proceso de crecimiento, y obviamente eso es problemático. Y hay que desarrollar todo tipo de estrategias pues, para poder nivelar. Se pueden dar términos de lo que se denomina la depresión. O sea, si no se le presta atención a los problemas de decrecimiento de la economía, pues entonces comienza a haber una disminución sostenida económica. Entonces, pues eso va a conducir a que las empresas cierren, las empresas se quiebren, ¿sí? Llegan a unos estados de una extrema recesión, y pues por obvias razones el cierre de empresas pues va a hacer que se despidan a los trabajadores, va a haber problemas de desempleo, va a haber escasez de productos, y eso va a conducir a altas tasas de inflación e inclusive procesos de estanflación, donde es algo pues supremamente desaforado. Ahora, se puede subir de un periodo a otro una inflación del 100, 120, 150%. Entonces son procesos muy perjudiciales, absolutamente para todo el mundo dentro del territorio. Está en la fase de recuperación, o sea,
estando en unos temas de recesión y en unos temas de depresión, pues entonces hay que hacer todos los esfuerzos para entrar en los procesos de recuperación para intentar que la economía se estanque. O sea, ¿qué es que la economía se estanque? No es que deje de producir, no, el crecimiento, que sea un crecimiento, digamos, como estancado. No importa, o sea, de nada nos sirve crecer un 7 u 8% en un año si al siguiente año vamos a decrecer un 10 o un 15%. Es mejor crecer cada año un poco, 4%, 4%, 4%, 4%, correcto. O en esas fases de recuperación es normal que empiezan a hacer unos crecimientos mínimos, muy pequeños, del 2%, del 2.5%. Pero esas son las diferentes fases que tienen los procesos del crecimiento en los diferentes ciclos. Ahora, ¿cómo se da? Pues hombre, esto se da bajo la concepción de los crecimientos en economías cerradas y en economías abiertas. Se espera bajo las teorías económicas, por ejemplo, las del modelo neoliberal o las liberales, que las economías crecen mucho más en la medida en que las economías dejan de ser cerradas para ser economías abiertas. Ahora, ¿qué es una economía cerrada? Una economía cerrada es una economía donde solamente está produciendo internamente para consumo interno, para demanda agregada interna. ¿Compuesta por qué? Compuesta por el consumo más la inversión más el gasto público. O sea, consumen las familias que están dentro del territorio, consume las empresas que operan dentro del territorio y consume el Estado. Entonces, cuando estamos en esta parte, entonces allí es una economía cerrada. ¿Cómo es una economía abierta? Cuando se está trabajando el tema de las exportaciones. Pero usted países pues que digamos tienen un crecimiento muy importante porque son muy fuertes exportadores. Por ejemplo, si usted compara Colombia con Chile, Chile exporta casi 2.6 veces lo que exporta Colombia, siendo Chile un país más pequeño que Colombia, en territorio y en población. Entonces, ¿dónde está la fortaleza chilena? Una de las fortalezas chilenas están en que es un país muy exportador. Bueno, entonces, ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere pues para que la economía crezca? Ya mencionamos algunas cuestiones importantes como la innovación, como inyectar capital, como en montar las industrias, como potenciar el capital humano, pero también hay que, digamos, trabajar lo que se denominan las variables macroeconómicas para poder que el Estado crea unas condiciones que permitan que esa economía se pueda desarrollar. ¿Cuáles son las principales variables macroeconómicas? El tema del crecimiento, el consumo, la inflación, la inversión, tasas de interés, empleo, desempleo, el gasto público y la tasa de cambio. Mire que allí están, desde el punto de vista económico, allí están centrados cualquier cantidad de problemas de la economía en términos generales. ¿Y qué tienen que hacer los gobiernos para poder, digamos, obtener las variables óptimas? Pues tienen que desarrollar políticas económicas para el crecimiento. Tienen que desarrollar políticas económicas que tienen que, o están definidas como políticas de desarrollo. Por ejemplo, políticas de educación, políticas de salud, políticas de innovación, políticas de emprendimiento, políticas de internacionalización, ¿sí? Entonces, de internacionalización, pero no internacionalización social, no, internacionalización económica, o sea, políticas para exportar, políticas para atraer a los inversores extranjeros y que puedan producir dentro del país. Esas son políticas de internacionalización económica. También tiene que tener unas políticas en términos de la política monetaria y la política cambiaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que ver con todo el funcionamiento del sector financiero, del dinero nacional y del dinero extranjero, en términos de los dólares. ¿Por qué? Porque las importaciones y las exportaciones se pagan en dólares. Más adelante se tratará del tema. Y lo otro que hay que tener es políticas fiscales porque pues el gobierno
es el dirigente del país, es el que establece todo el tema del gasto público, la inversión pública, la nómina y todos esos asuntos. Y pues también tiene que definir cómo va a ser para obtener los ingresos que permita financiar todos esos gastos públicos. Entonces, es la forma como el gobierno tiene que interactuar dentro de ese tema del crecimiento económico. Vamos a empezar con un problema que es fundamental y es el problema de la inflación, en términos del consumo. O sea, cuál es nuestra situación? Nosotros como personas somos los que hacemos el consumo y somos los que nos ganamos unos ingresos, ¿correcto? Entonces, el grave problema de ello es que el acceder a un consumo no depende solamente de lo que estamos ganando, sino de cuál es el precio de los productos. ¿Sí? Entonces, pero necesitamos múltiples productos. Necesitamos productos de alimentos, necesitamos productos de confecciones, necesitamos productos de vivienda, necesitamos productos de salud, necesitamos una multiplicidad de productos. Y entonces, en la medida en que esos productos varíen de precio, pues nos va a afectar la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque, no, digamos, en la gran mayoría del mundo las empresas están establecidas vengando un salario. Ese es un salario fijo normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese salario es fijo y los precios comienzan a aumentar, se pierde capacidad de compra. Por eso existe una variable que se llama la inflación. ¿Qué mide la inflación? El nivel del aumento generalizado de precios. El aumento de precios. En la medida en que esos precios aumenten, económicamente eso nos perjudica y perjudica la economía. ¿Por qué razón? Si tenemos unos salarios fijos y los salarios aumentan, entonces ahora no podemos consumir tantos productos. Hay que reducir los productos. Se ha perdido capacidad de compra. Y dentro de ellos, ¿qué es importante? En el caso colombiano, el IPC convierte los productos básicos, que son los más importantes dentro de algo que nosotros denominamos la canasta familiar. Los institutos nacionales de estadística ponderan los diferentes artículos calculando el precio de una cesta de bienes y servicios comparados por un consumidor representativo. El IPC es el precio de la cesta de los bienes. Cuando dice alimentos, vestir, vivienda, educación, transporte, comunicaciones, esa es la cesta de bienes. ¿Y qué es lo que se hace? Comparar cuánto cuesta esa cesta al día de hoy con lo que se estaba pagando el año pasado. ¿Y qué se está midiendo? ¿Cuánto se aumentó el nivel general de los precios de ese tipo de productos? ¿Sí? ¿Qué se denomina inflación? Un aumento generalizado de precios. ¿Qué significa deflación? Una disminución generalizada del nivel de precios. Es necesario aclarar lo siguiente. No necesariamente el hecho de que haya inflación significa que todo se aumentó al mismo nivel. Puede que unos productos aumenten más que otros. Puede que unos productos aumenten de precio y algunos otros bajen de precio. ¿Correcto? ¿Cuáles son las causas de la inflación? Digamos que en términos generales hay unos aspectos que son muy importantes. Lo que va a hacer generar inflación. Uno, escasez de productos. Si hay una población que está demandando cada vez más productos y no hay producción con que satisfacerla, pues eso va a hacer que los productos suban de precio. La especulación y el acaparamiento son actitudes de los comerciantes que esconden los productos, se adueñan de los productos y los esconden. ¿Para qué? Para especular. Acaparar es monopolizar unos productos. Y se especula con ellos, ¿correcto? O sea, se crea una especie de demanda ficticia, en términos generales. Entonces, eso permite que los precios se suban de precio. Incrementar el IVA. Si se le sube el IVA a los productos, pues los productos van a ser más caros, vamos a tener que pagar más precios por ellos. Entonces, va a haber que eso va a generar inflación. Cuando se devalúa la moneda, si estamos consumiendo productos importados y el dólar se devalúa, ahora hay que pagar más pesos por un dólar. Eso va a hacer que un producto suba de precio. Entonces, si sube de precio, pues hay que asumirlo. El aumento de las tasas de interés, sí, claro. Si una empresa produce
con dinero que le presta un banco y le sube las tasas de interés, se suben los costos. Si se suben los costos, se suben los precios. Entonces eso va a ser un generador de inflación. Pero en términos generales, vuelvo y repito, la inflación, el gran problema es que hace que nosotros tengamos capacidad de compra. ¿Sí? Esto hace entonces que exista un salario nominal y un salario real. Vamos a mirar un ejemplo que tiene que ver con eso. Mire, por ejemplo, aquí, una persona le venga $1.000.000, ¿correcto? Y vamos a decir que estos productos que hay aquí, vivienda, alimentos, transporte, seguridad social, ropa, toda esta es una canasta familiar y esta canasta familiar también vale $1.000.000. Pues la persona se gana $1.000.000, va y compra los productos que requiere, que valen $1.000.000, puede acceder a una canasta. Vamos que esa es la situación inicial. Entonces, ¿cuál es la capacidad de compra? Del salario, una. ¿Correcto? Una canasta. Ahora resulta que le aumentaron el salario un 10%, ahora gana 1.110.000 pesos. Pero la vivienda subió de 3 a 350, alimentos de 400 a 600, transporte de 150 a 180, seguridad de 100 a 110, ropa de 50 a 60, canasta familiar subió de 1.000.000 a 1.300.000. ¿Correcto? El IPC aumentó el 30. Mire que subió el salario, pero subió más la canasta familiar. Ya no puede comprar la misma cantidad de productos, le faltan 200.000 pesos. Es una canasta que vale 1.300.000, pero solamente está recibiendo 1.300.000. Entonces, no tiene los otros 200.000 pesos con qué terminar de comprar los productos. ¿Qué va a hacer? Va a tener que comprar menos. ¿Qué pasó allí? Perdió capacidad de compra. ¿Qué nivel de acceso tiene con este salario que tiene aquí? El 84%, 0.84. Solamente puede hacer al 84.61% de la canasta familiar. Esto es lo nominal, esto es lo real. Esto es lo real. ¿Correcto? Entonces, la inflación hizo que perdiera poder de compra. Poder de compra. Por eso se hablan de salarios reales y de salarios nominales. Ese mismo concepto, ojo, cuando se mide el PIB, que me voy a devolver, el PIB se mide valorando la producción a precios actuales, a precios que están allí. Pero resulta que los pesos de hoy no son los mismos pesos del día anterior o del año anterior, perdón. No del día, del año anterior. No son los mismos pesos. Entonces, vamos a mirar el caso de la producción. Mire, por ejemplo, ya dijimos que para usted medir el PIB, compara el año actual con el año anterior y mira la variación. Ok. Actualmente, PIB del año actual, 130 millones. PIB del año anterior, 100 millones. ¿Cuánto creció el PIB? Un 30%. ¿Correcto? Entonces, si uno lo mira desde los pesos, creció un 300%. Pero si usted mira las unidades, el año pasado vendieron 20.000 unidades. El año anterior, 20.000 unidades. ¿No creció? O sea, hay un crecimiento de los ingresos, pero no hay un crecimiento de la producción. ¿No creció? Ahora, ¿por qué hay un crecimiento de los ingresos? Porque se subieron los precios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no necesariamente, el aumento del PIB a precios normales implica que haya un crecimiento económico. ¿Qué hay que hacer? Lo siguiente. Por ejemplo, mire, por ejemplo, aquí, producción actual, 1.150.000. Un ejemplo número 2. Producción actual, 150 millones. Producción del año anterior, 100 millones. Un crecimiento del 20%. En los precios, cuando mira la producción actual, 23.000. Producción del año anterior, 20.000. Aquí sí hay un crecimiento. Sí hay un crecimiento. Aumentaron las unidades vendidas. Aumentó la producción. ¿Correcto? Ahora, no necesariamente están en el mismo nivel de crecimiento, pero sí aumentó la producción y sí aumentaron los ingresos. Allí sí hay un crecimiento. Hay un crecimiento del valor de producción por el incremento de precios y hay un crecimiento real por el crecimiento de las unidades a producir. ¿Cómo se hace el ajuste? Entonces tenemos, partiendo por un tercer ejemplo, digamos, aquí en la producción del año anterior es de 130.
Remontándonos al primer trabajo, al primer ejemplo. Producción del año anterior, 130 mil. Producción del año anterior, 100 millones, perdón, 100 millones, 130 millones de producción actual, 100 millones de producción del año anterior. Se creció nominalmente el 30%. ¿Correcto? Pero resulta que si hay una inflación, como tal, yo tengo que hacer algo que se llama deflactar. ¿Correcto? ¿Y qué es deflactar? Deflactar es quitarle al año actual el componente de la inflación. Entonces, vamos a suponer que la inflación del año anterior, el gobierno dijo, la inflación del año anterior fue de 3.84%. Ese es el dato que nos dio el gobierno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? El año anterior lo dejamos igual, quieto, tal cual como está. 100 millones en PIB nominal, 100 millones en PIB real. Tenemos que reconvertir el año actual. Año actual, producción, 130 millones. 130 millones. Este es el valor que tenemos que deflactar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decimos 130 millones, lo multiplicamos por la inflación 0.0384. Eso nos da 3.385.000 aproximadamente. ¿Sí? El 4%. Entonces, si cogemos los 130 millones y a estos 130 millones le quitamos el 4% por inflación de precios, dividiendo por 1.04, entonces nuestro PIB real es de 125 millones. Vamos a hacerlo un poquito más alto para no jugar con las decimales. No hablemos de una inflación del 3.84, sino del 4%. Entonces, ahí tenemos una inflación del 4%, y esa inflación, trayendo los pesos de este año al año anterior, vender 130 millones de pesos en este año es como haber vendido el año pasado 125 millones de pesos. Ahora sí tengo una comparación mucho mejor. Si los 125 millones de pesos los comparo con el año anterior, resulta que el crecimiento real no es del 30%, sino que es del 25%. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy deflactando, ¿sí? Estoy quitándole a la venta del año el componente inflacionario. ¿Qué tienen que hacer las empresas y qué tienen que hacer los territorios y qué tienen que hacer los gobiernos? Todos los años comparar la producción es en términos reales, no en términos nominales, para saber si realmente se creció o no se creció. Es posible que usted en pesos venda menos, pero que en unidades, perdón, es posible que en pesos venda más, pero que en producción venda menos. Y si eso es así, realmente no creció, usted decreció. Son las situaciones que hay que entrar a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Pueda que sus ingresos de su empresa crecieron un 10%, pero si la inflación fue del 15%, usted no creció económicamente, usted decreció. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Esos son los problemas de la inflación. Aumento de la renta del tema generalizado del empleo. En términos generales, se supone que el aumento de la renta se genera por un incremento de los salarios, pero como se hace un análisis macroeconómico, se debe entender un análisis no solamente desde lo que puede vengar una persona, sino el total de la población. Por eso es importante que las personas estén ocupadas, por ello se hace un estudio sobre el análisis gráfico. Estamos mirando por ahí el tema de la gente, el tema de los salarios, el tema de lo que se gana, cómo lo afecta la inflación. ¿Sí? Pero eso también de qué depende, también depende de la generación de renta. ¿Y quiénes son los que generan la renta? Pues las personas. ¿Cuáles personas? Pues entonces miremos
Siguiente, vamos a mirar el tema del empleo. En términos del tema del empleo, pues mire que aquí está primero el tema de la demografía, o sea, las personas donde vivimos, cuáles son las condiciones de asentamiento. Vivimos en territorios urbanos, vivimos en territorios rurales, hay unas condiciones de etnia, hay unas condiciones de género, hay unas condiciones especiales. O sea, todas las personas tienen unas condiciones desde el punto de vista demográfico para vivir en alguno de los sitios. Podemos ser ciudadanos, citadinos, podemos ser rurales, podemos estar en unas comunidades étnicas, tenemos una condición de género, ¿sí? Somos algunos son poblaciones que están en condiciones especiales. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, de ahí. Pero independientemente de todo eso, allí hay una serie de personas que son las que están en capacidad para trabajar. Entonces, y esa población que está en capacidad para trabajar, pues aspiramos a que todas trabajen lo que más se pueda, ¿correcto? ¿Y qué es eso? Trabajar todos los días. Y como dice la legislación colombiana, pues trabajar 48 horas a la semana. ¿Con qué se cuenta en ese sentido para que la economía pueda funcionar? Primero, la población total. O sea, un país tiene una población total, en Colombia es más o menos 50 millones de personas. Población económicamente activa. La población económicamente activa, pues son aquellas personas que están en las edades de trabajar. ¿Cuáles? Mayores de 18 años y personas menores a la edad de jubilación. En el caso de los hombres, 62 años. En el caso de las mujeres, 57 años. Esas son las personas que están en edad de trabajar. Ahora, de esas personas que están en edad de trabajar, tenemos población que está en inactividad y población que está en actividad. ¿Cómo así que personas en edad de trabajar pero que están inactivas? Sí, existen. Por ejemplo, personas que pueden trabajar pero ya no están en el país porque se fueron a vivir a otra parte. Entonces, es una población inactiva dentro de Colombia. Se fue a otro país. Personas que están en edad de... hombres que están en prestación de servicio militar o del servicio policial. ¿Pueden trabajar? Sí, pero están inactivos. Están realizando solo unas actividades donde no están recibiendo ningún salario. Familias que dicen a los hijos, usted no se va a dedicar a trabajar, usted se va a dedicar a estudiar. Esa es una persona inactiva para la economía. Ojo, una persona inactiva para la economía no es una persona que no pueda trabajar. ¿Correcto? No, una persona inactiva es una persona que puede trabajar, pero porque por alguna circunstancia no está buscando desarrollar una actividad productiva, no está desarrollando una actividad activa económicamente, está desarrollando otro tipo de actividades. La población activa sí es la que está en términos de estar componiendo, de estar buscando el trabajo, de estar trabajando, de estar buscando empleo, ¿correcto? Ahí es donde se estructura el mercado. Y luego está la población ocupada dentro de ellos, y entonces allí va a tener usted población ocupada y población desocupada, o población de empleo. Entonces, de la población activa se divide en dos: población ocupada, población sin empleo. ¿Correcto? La población ocupada, digamos que esto puede tener varias clasificaciones. Son las que realmente están trabajando. Pueden ser empleadas, pueden ser autoempleadas, pueden ser subempleadas, empleado, todo aquel que está trabajando en una empresa. Y le están pagando sus prestaciones y le están pagando sus cosas. Aunque, por ejemplo, esa persona no necesariamente tiene que estar trabajando las 48 horas. ¿Correcto? Si está trabajando al menos un día a la semana, la consideran que está empleada. Bueno, eso son una de las cuestiones que se discuten en el tema de la economía. ¿Correcto?
Personas autoempleadas se generan su propio trabajo. Se generan su propio trabajo. ¿Sí? Y lo están haciendo. Y de ahí derivan sus ingresos. Población subempleada. Por ejemplo, la población subempleada son aquellos autoempleadores que no están formalizados y están contratando gente, correcto, con menores salarios, que no le están pagando sus prestaciones sociales, que no le están pagando las prestaciones de la seguridad social integral. Esas son personas subempleadas. ¿Correcto? En el tema del desempleo, pues son las personas que están en búsqueda de empleo. Por eso hablamos de personas inactivas. Son personas que no tienen trabajo y están buscando empleo. Ese es el problema que hay que empezar a solucionar y se estima que en Colombia hay 1,5 millones de personas desempleadas. ¿Correcto? Entonces, digamos, hay unas clasificaciones también. Hay unas personas desocupadas abiertas, hay otras personas desocupadas que están ocultas. ¿Cuáles son? Las personas desocupadas abiertas son las personas que no tienen trabajo y están realmente buscando empleo. Y están buscando empleo formalmente. Además, en países donde tienen subsidios son las personas que están inscritas allí para que les den el subsidio. Los desocupados ocultos son personas que, digamos, no tienen trabajo, pero tampoco están buscando empleo. ¿Por qué? Pues porque no quieren, no desean, bueno, están en otras cosas. Eso es perfectamente entendible. ¿Qué debe hacer un país? Pues un país debe hacer políticas que permitan impulsar el empleo. Políticas que permitan impulsar el empleo. Por eso se trabajan temas como incentivar a los empresarios, darles descuento en tasas tributarias si generan empleo, ¿correcto? El gobierno debe generar infraestructuras, porque las infraestructuras generan empleo. El gobierno debe impulsar el emprendimiento, porque el emprendimiento genera empleos, ¿sí? O sea, debe digamos, crear condiciones en todo el contexto de la economía para que empresarios, instituciones, generen puestos de trabajo, oferten puestos de trabajo para la gente. ¿Qué causa el desempleo? El desempleo cíclico, cuando los puestos de empleo se pierden por ciclos económicos. Si una economía está en procesos de decrecimiento, pues muchas empresas comienzan a eliminar puestos de trabajo, ¿correcto? Si las empresas están en recesión, en estado de depresión, pues las empresas van cerrando, se van quebrando, van cerrando. En la medida que las empresas se van cerrando, pues entonces se va aumentando el problema o se va generando desempleo. Por ejemplo, este tema de la pandemia generó desempleo. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas tuvieron que cerrar. Recuerda el tema del sector turístico, por ejemplo. Los bares, restaurantes, discotecas no podían abrir, entonces tuvieron que cerrar. Son fases de ciclos económicos. Estructural, desde el punto de vista estructural, se pierden, por ejemplo, porque se cambian cosas. Se cambia la forma de contratación, ¿sí? Hay desempleo porque se reorganizan empresas, ¿correcto? Entonces se eliminan puestos de empleo porque ya no se necesitan. Se puede causar desempleo porque se generan cambios tecnológicos que reemplazan a la mano de obra. Se puede generar desempleo por temas corporativos, se fusionan dos empresas en una. Entonces, ya aunque la empresa está allí, se necesita menos personal. Entonces, por cosas estructurales, se genera desempleo. Estacional, porque hay ciertas actividades que solamente se desarrollan en cierto tipo de un año, el año, ¿sí? Por ejemplo, la juguetería. La juguetería se hay que hacer en un ciclo, pero la gran mayoría se vende para el tema de la Navidad. Entonces, esas son actividades estacionales. Y está el desempleo friccional, que es aquel donde una persona renuncia pues, por los intereses. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando le dicen a alguien, una familia le dice a un hijo, renuncia al trabajo, más bien póngase a hacer una maestría que nosotros se la pagamos para que usted mejor, en ese sentido. Ah, bueno, listo, tiene otros intereses. Hay personas que se desemplean o renuncian al trabajo porque necesitan más tiempo para ir al gym, para mejorar su acondicionamiento físico. Ah, bueno, listo. Esa es una decisión totalmente respetable, como todo. Vuelvo y repito, entonces, mire que frente a todo ese problema, los gobiernos tienen que crear incentivos para el tema de las empresas. En Colombia las empresas son muy pequeñas, son empresas, el gobierno las tiene que apoyar, por eso existe el programa de los microfinanzas, ¿correcto? El Estado como tal tiene que seguir generando obras de infraestructura porque eso te da para hacer carreteras, hacer obras, el mejoramiento de las calles, construir acueductos, todo eso requiere de mano de obra. Y hay que trabajar el tema, para mejorar las condiciones del empleo, hay que mejorar el tema de la educación. Por eso es importante trabajar la educación en todo el sentido de la palabra, que los niños vayan a la escuela primaria, los muchachos vayan a la secundaria y trabajar el tema de la educación superior, ¿correcto? El tema de educación que es la que va a servir para ejercer las profesiones. Por eso existe en Colombia el tema de la educación para el trabajo y el tema de la educación profesional, donde están los técnicos, los tecnólogos y los universitarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la relación que tiene ese tema de la inflación con el empleo? ¿Sí? Pero digamos que uno la puede ver desde dos aspectos. Negativo. Negativo. ¿Por qué puede haber una relación negativa? La inflación le hace perder capacidad de compra a las personas. Si las personas compran menos, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, puede llegar a impactos negativos económicos. Si se llega a un descenso de ventas fuerte, las empresas van a tener que despedir personas, ¿correcto? Por lo tanto, una inflación puede ser una generadora de desempleo, puede ser una generadora de desempleo, de cómo estoy presentando el ciclo. Ahora, puede tener un impacto positivo. ¿Por qué razón? Si las personas, si hay inflación, los productores que logran controlar los costos, ¿qué dirán? Tengo controlados mis costos, ahora los productos tienen un mejor precio, voy a ofertar más. Vamos a ofertar más productos. Si se oferta más productos, hay que invertir más. Hay que invertir más maquinaria, hay que invertir más infraestructura. Posiblemente eso va a hacer que se genere más puestos de trabajo, entre más venda la empresa. Si eso ocurre de esa manera, entonces se puede generar más empleos. Entonces uno no puede decir olímpicamente, la inflación genera desempleo o la inflación genera empleo. No, lo que hay que mirar es cómo se va comportando el ciclo y saber qué es lo que está pasando en ese determinado momento. Si pasa la segunda, donde la inflación a la postre puede ser un generador de empleo, eso es lo que técnicamente denominan la curva de Phillips. Un economista realmente fue el que, haciendo unos análisis, determinó que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas épocas, se ha producido eso. El segundo fenómeno, en la parte del impacto positivo con la inflación, donde en vez de generar desempleo, termina generando empleo y a la postre eso va a incidir sobre el crecimiento económico como tal. Bueno, dejamos hasta allí estos dos temas. En un siguiente video vamos a continuar con otros temas importantes de los aspectos básicos de la macroeconomía. Muchas gracias.